Nosotros iniciamos la semana anterior una nueva serie que hemos titulado A la manera de Dios. ¿Quién quiere tener un buen matrimonio? Levánteme la mano. Y lo ha tratado de hacer a su manera y no ha funcionado. ¿Cierto? Porque su manera es su manera, la manera de Dios es diferente. ¿Quién ha tratado de tener éxito en sus negocios? Levánteme la mano. Y a veces ha tropezado. Porque lo ha querido hacer a su manera. La manera de Dios es diferente. La razón de llamar a esta serie A la manera de Dios es porque Dios nos ha dado un potencial para lograr cosas. El plan de Dios es vernos crecer y desarrollar su plan perfecto en nuestras vidas. Dios anhela que tu vida, tu hogar, los proyectos que Él te confía tengan éxito. Pero aquí está el detalle. Me quedo con el éxito y no con el proceso a través del cual Dios me conduce a ese éxito. La pregunta es, ¿lo vas a intentar una vez más a tu manera o lo vas a hacer a la manera de Dios? Y hemos tomado un modelo bíblico, un ejemplo de una persona que tenía un reto de construir un edificio. No cualquier edificio, un gran edificio, el templo de Dios. Y aunque no fue su idea, tenía que responder al reto que estaba porque se le había asignado ese propósito y esa responsabilidad. Entonces Salomón acepta el reto que Dios le da de construir un templo para él. Salomón acepta el reto de dedicar parte de su vida, su tiempo, sus fuerzas a hacer realidad un sueño que está en el corazón de Dios, pero que necesita ser trasladado a la realidad del mundo en el que él vive. Entonces Dios sueña con tu vida, tu hogar y tus proyectos bajo su favor. Pero el reto implica la decisión de comenzar en la forma en la que Dios nos invita a vivir. Entonces tomamos Segunda de Crónicas, usted recuerda, y hemos tomado los primeros capítulos y nos encontramos que cada capítulo, aunque no está escrita originalmente la Biblia así, está segmentada, pero para entendimiento nuestro en la historia se fueron segmentando. Encontramos que cada capítulo empieza con una palabra clave que denota una acción. Entonces, por ejemplo, hicimos el ejercicio, no sé si recuerda, decide, comienza, haz, termina, consagra. Este es el modelo en el que Salomón tuvo que conducirse. Tuvo que decidir, ¿acepto el reto de Dios o no lo acepto? Ahora, quiero hacer un paréntesis. Tú puedes vivir tu vida y puedes vivirla lejos del reto de Dios, del plan, del sueño de Dios, pero nunca serás pleno ni completo en tus propios planes. Porque Dios dijo, mira, mis pensamientos y mis planes para ti son mucho más grandes de los que tú tienes para ti mismo. Lo que tú tienes puede ser bueno, pero lo que yo tengo es mejor. Alguien debe decir amén. Entonces lo bueno te llena, pero en el fondo sabes que no estás completo, porque el plan de Dios es mejor. Y ahí está entonces Salomón decidiendo. Ahora bien, ¿quién no estuvo la semana anterior? Levánteme la mano. Qué pena por usted. Porque la semana anterior hablamos de decidir. Ahora, quiero dejarles saber algo. Tiene una ventaja. Porque todo está en la página de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Así que si usted no ha ido todavía al canal, puede ir al canal y ahí va a encontrar todas las conferencias de las series que hemos compartido. Hay cosas que a veces escucho, esto me pasa a mí. Y cuando las escucho se me pasan algunos elementos y digo, qué pena que no lo grabé. Y resulta que luego lo puedo volver a ver en una grabación y entonces profundizo. Es como si Dios me aclara las ideas o me las desarrolla de tal manera que, lo entiendo. No es broma lo que voy a decir. Hay conferencias que yo personalmente he tenido que ver hasta 20 veces. Ay, pastor, pero qué tonto que es. 20 veces. Necesito entender cosas. Necesito entender. Entonces, en el canal de YouTube usted puede acceder a las cosas que conversamos sobre las decisiones en la semana anterior. Ahora, dicho sea de paso, me preguntaron esta semana, conversaba,
En nuestro canal de YouTube, pero en una forma oculta, están las conferencias de sabiduría financiera que compartimos varias semanas atrás. Si usted no estuvo en el seminario, usted puede acceder, pero usted va al canal y dice, no las veo. ¿Sabes por qué no las vas a ver? Porque no están públicamente en el canal. Tienes que ir a nuestra página de internet, www.concris.org, y ahí te va a linkear al acceso a las páginas donde puedes ver justamente todo el seminario de sabiduría financiera. Bien, esto solamente como para que puedas agarrar un poco la dinámica. Ahora, si no quieres ir a la página, puedes entrar también a Right Now Media. Y en la sección de comunidad cristiana vas a encontrar eso. Y tú me dices, pastor, ¿qué es Right Now? ¿Qué cosa? ¿Quién no sabe lo que es Right Now Media? Ok. Levante la mano, tranquilo, con confianza. Muy bien, voy a decirte algo. Te vamos a compartir un link para que accedas, para que dejes de estar gastando en Netflix. Y no te va a costar porque la iglesia te comparte la suscripción. ¿Me explico? Nosotros pagamos una suscripción para que toda nuestra congregación tenga acceso a una gran cantidad de materiales. Y ahí puedes encontrar también los recursos de nuestra comunidad. Ahora, si no tienes el acceso, te vamos a dar el link para que tú creas tu usuario y puedas registrarte y puedas acceder a todo eso. Ok, ¿hay alguien a quien le interese? Muy bien, entonces vas a tener que escribirme. Te voy a dar mi número, escríbeme. 09-829-39204. Así me agregas en tus contactos también, por favor. Y te comparto la información a tiempo, ¿ok? Bien, ahora sí, metámonos de lleno en la enseñanza. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Diga conmigo, él comenzó. Diga conmigo, Salomón comenzó. Ahora dígale a su vecino, tienes que comenzar. Ahora dígase a sí mismo, necesito comenzar. Ok, Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén. Ahí en el monte Moriah. ¿Dónde? Mira esto es interesante. Donde el Señor se le había aparecido a David, su padre. Esto es importante. Porque Salomón empezó la obra no donde Salomón quiso. Salomón empezó la obra donde Dios se le reveló a su padre. Uno se pregunta, Dios me da un reto, pero no sé dónde empezar el reto. No sé cómo comenzar el reto. Dios me da un sueño, Dios me da un proyecto de vida. No sé construir una familia, emprender un proyecto, un negocio, comenzar una iglesia. No sé cuál sea el reto. Puede ser algo que a tus ojos no se vea grande, pero a los ojos de Dios es grande. Hablamos de eso la semana anterior. En Dios todos los retos son grandes. Y Dios te da un reto y tú dices, pero ¿cómo empiezo? Decide. Fue lo que hablamos la semana anterior. Pero una vez que decides, comienza. Ok, pastor, pero ¿dónde comienzo? Comienza en el principio. Comienza por el principio. No tiene sentido. ¿Es en serio? ¿Qué me estás diciendo? Comienza por el principio. Uno de los libros que leí hace algún tiempo atrás y que me encantó es el de Héctor Teme, que se llama Punto de Partida. Y él habla acerca de, obviamente como coach, acerca de un modelo, él es un cristiano, de un modelo bíblico para lograr resultados. Es un libro que le recomiendo, si usted puede, consígalo. Librería Cristiana lo va a encontrar o en digital en cualquiera de las tiendas. Y en Héctor Teme en este libro dice lo siguiente: el principio no debería ser solamente una realidad geográfica o una acción determinada, sino mucho más que eso. El principio debería ser un valor. Presta atención a esto. Porque uno dice, ¿dónde empiezo? ¿Cuál es la línea de partida? ¿Cierto? Uno dice, ok, ¿dónde está la línea de partida? Un punto, un lugar geográfico. Entonces, cuando identifico el lugar geográfico, digo, ya sé, aquí empiezo, aquí comienzo. O una acción, bueno, ¿qué será lo primero que haré para comenzar? Y Héctor T. me dice, no es necesariamente solo un lugar o una acción. Es más, un principio debería ser
un principio. Es decir, un valor establecido y sembrado en tu corazón. ¿A qué te refieres, Francisco? Quiero que prestes atención a esto. Cuando tú aceptas un reto o te inicias en un proyecto al que Dios te pide, muchas cosas van a cambiar. Por ejemplo, ¿quiénes tienen hijos? Ok, la gran mayoría. Cuando tus hijos son pequeños, tú, por Dios, fuiste designado a ser el padre de tus hijos, ¿cierto? Pero cuando tus hijos son pequeños, tus hijos obedecen, y entonces tú tienes un modelo de relación con tus hijos. Tus hijos obviamente responden en obediencia y tú formas. Pero cuando tus hijos van creciendo, entonces empiezan a pedir un poco más de espacio. Respeta mis decisiones, papá. Entonces tú tienes que cambiar el modelo de relación con tus hijos. Hay cosas que cambian, pero el principio que te mueve sigue siendo el mismo. ¿Sí me estoy explicando? Cambia la forma de relacionarte, pero se mantiene el amor de buscar lo mejor para ellos. Es más, tus hijos pueden en algún punto ser independientes y vas a seguir siendo su padre y te van a tomar sus propias decisiones. Y cuando eran pequeños, tú ordenabas y ellos obedecían. Y cuando son grandes, tu deber es influenciar en la medida que te autoricen. Porque así funciona la vida. Cosas cambian en cada etapa, pero el principio se mantiene. Cosas cambian porque hay gente con la que hoy te relacionas y probablemente mañana no, pero el principio de respetar a la gente es un principio que se mantiene. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Salomón comenzó en el principio, en ese lugar donde Dios se le reveló a su padre, y Dios se le revela. Y me encanta que la Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia en medio de un mundo que cambia. Y entonces Salomón inicia en el principio, en ese lugar. Y si tú vas a comenzar el proyecto que Dios te está confiando, debes hacerlo en el principio de Jesús, en el principio de su propósito, en el principio de su promesa. Ahí es el punto de partida. La Biblia dice en Colosenses que por medio de Él, Dios creó todo lo que existe. No solamente en los lugares celestiales, sino también en la tierra. Y Él hizo que las cosas que podemos ver y las que no podemos ver fueron hechas por Él, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios dice, todo existe por mí. Si construyes una familia y me sacas a mí, es probable que esa familia no sea todo lo que yo sueño para ti. Si fundas una iglesia y no gira en torno a mí, esa iglesia no va a funcionar. Si construyes un negocio y ese negocio no me tiene a mí como principio y fin, no va a funcionar, aunque aparentemente tenga éxito, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, cuando tú decides y aceptas el reto de Dios de hacer algo, inicia en el principio. Señor, ¿cuál es la palabra que me estás enseñando? Que tengo que aferrarme, que tengo que recibirla y no va a cambiar aunque el mundo cambie. Aunque el mundo cambie. Cuando Timoteo, que era joven, inicia el reto de pastorear, porque él aceptó el reto de Dios para pastorear, Pablo lo anima y le dice lo siguiente en su segunda carta: me acuerdo de tu fe sincera. Diga conmigo, una fe sincera. Porque hay fe que no es sincera. Y él dice, me acuerdo, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Mira lo que le está diciendo Pablo. Yo sé, Timoteo, de qué estás hecho. Yo sé cuáles son los valores que tu abuela y tu madre formaron en ti. Yo sé por qué razón Dios te confía el liderazgo de una iglesia, porque en ti hay una fe sincera, hay principios sinceros, hay valores sinceros, hay convicciones sinceras. Y como hay ese punto de partida en tu vida, entonces tú puedes comenzar la obra. Tú puedes comenzar la obra. Y eso fue lo que hizo Salomón. No voy a comenzar donde yo quiero, voy a comenzar
donde Dios se le reveló a mi Padre. Entonces David era un hombre que adoraba, Salomón veía, y como David adoraba, entonces Salomón entendió lo importante de construir un lugar para adorar a Dios. Comenzó en el principio, no solo en el lugar y en el momento, sino en la convicción. Ahora, al igual que la semana anterior, quiero regalarte un par de preguntas en cada punto. Y en este punto, la primera pregunta que te quiero regalar para que la lleves contigo es esta: ¿qué principios te dejaron tus padres, tus abuelos, que debes conservar en medio de tantos cambios? Porque hoy todo ha cambiado, la educación ha cambiado, ¿cierto? Muchas cosas han cambiado. Pero ¿cuáles son los principios que te entregaron tus abuelos, tus padres, y tú necesitas sostener en tu vida? Hay muchos. Pero más allá de eso, la segunda pregunta: ¿qué principios te ha enseñado Dios ahora? Ahora que lo estás buscando, que estás en la intimidad con Él. ¿Qué principios te ha enseñado Él en la intimidad que tú sabes debes atesorar en tu corazón y no puedes renunciar a ellos? Porque si Dios me enseña algo y Él me da un reto en la vida y yo ignoro lo que Él me enseña, yo he comenzado en un lugar equivocado, porque no comencé en el principio de su propósito, en el principio de su palabra, en el principio de su plan, en el principio de su promesa. Yo necesito tener el principio como un punto de partida. Ahí es donde debo comenzar. La segunda cosa que te quiero compartir es esta: cuando comiences, porque tienes que comenzar, tienes que planificar. Pero no te olvides, no ignores la preparación. ¿Qué estás hablando, pastor? Nehemías, que fue un hombre que vio una necesidad en una ciudad, la ciudad suya, la que amaba, Jerusalén, y los muros de la ciudad estaban caídos, y Nehemías estaba en un contexto completamente diferente. Nehemías estaba como migrante, viviendo en un buen lugar de mucha estabilidad, pero en su pueblo había gran necesidad. Entonces Nehemías ve la necesidad y, lejos de quedarse en la comodidad, decide ir a solucionar, acepta el reto de Dios. Y Nehemías planifica: ¿cómo voy a hacer? Y le pide permiso a su jefe, el rey. Él era el copero del rey. Entonces Nehemías le dice: permíteme ir, iré tanto tiempo. Y el rey le pregunta: ¿y qué necesitas? Como había planificado, Nehemías dice: necesito esto, esto, esto y esto, por favor. Y permíteme hablar con tal persona para trasladar. Planificación. Necesitamos planificar. Jesús, cuando estaba hablando acerca de la gente que dice: quiero ser tu discípulo, mira lo que Él dice: no comiences sin calcular el costo. Eso es un buen consejo para los que quieren comenzar. No comiences sin calcular el costo. Y aquí está hablando del discipulado. Y le dice lo siguiente: ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez solo termines los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti, dirán: oh, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo, porque se quedó en el camino. Entonces, planificar es importante, pero no es suficiente. Si vas a comenzar, necesitas tú ser consciente de aquello para lo que Dios te ha preparado. Quiero que pienses en esto. Moisés, usted sabe, su vida es atentada. Hay una orden de genocidio: vamos a matar a todos los niños, este pueblo es muy fuerte, no nos conviene tener tantos hombres, así que vamos a matar a los hombres. Ordena a las parteras de Israel que maten a los varones, porque no nos conviene debido a la multiplicación que hay una sobrepoblación. Vamos a eliminar algo muy parecido a la realidad actual, ¿cierto? Entonces porque no nos conviene mucha sobrepoblación, menos masculina. Entonces ordena. Milagrosamente Dios le preserva la vida. Oh, qué bueno, gracias a Dios le cuidaron la vida. Entonces lo metieron en una canasta, usted sabe, va por el río
Va por el río, la hija del faraón lo encuentra, se lo lleva a la casa. ¿Coincidencia? No, 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 no. No fue coincidencia. Fue parte de la previsión de Dios. Dios vio a Moisés y dijo: yo sé que tú vas a ser un hombre que voy a usar para liberar a toda una nación. Propósito. Entonces yo te voy a dar el reto de liberar a la nación y te voy a preparar para que sepas cómo lidiar con eso. Así y cómo lo metió en la casa de Faraón. Y Moisés crece en la casa de Faraón, donde aprende temas de administración, de liderazgo, desafíos que son grandes. Y en ese proceso de crecimiento y aprendizaje, cuando llega el momento, él tiene que salir de ese lugar. Pero cuando llega nuevamente el tiempo en el que Dios le dice: vamos, él está preparado. ¿Por qué? Porque Dios le dice: quiero que liberes a mi pueblo, pero yo no sé. No, tú estás preparado. Porque lo que ha pasado en tu vida, yo lo he usado como la preparación para el reto que te he invitado a vivir. José se preparó por Dios, porque fue Dios quien lo preparó para alimentar a una nación en medio de una crisis mundial de hambre. Tenía las respuestas, pero fue en el camino donde Dios lo fue preparando. Primero resolviendo cosas pequeñas, luego más grandes, complejas, y en el camino Dios lo fue preparando. Y cuando le tocó asumir el reto, fue preparado en el corazón para tener misericordia. Por eso pudo no solamente preservar a Egipto, sino a su propia familia. Cuando Pablo tuvo ese encuentro con Dios, con Jesús cara a cara, y Jesús lo tumba del caballo, y Pablo dice: oh, no sé, no veo nada. Pablo redefine el propósito de su vida, de ser un perseguidor a un promotor de la iglesia. Mira cómo Dios cambia propósito. Pero Dios no ignora todo lo que Pablo vivió, porque Pablo se convirtió en un gran maestro de la Biblia. No solamente un gran predicador, sino un gran maestro. Y debido al carácter, él se convirtió en un gran impulsor de la iglesia. ¿Cómo fue eso? Pablo fue formado a los pies de un hombre llamado Gamaliel, un gran maestro exigente que formó carácter. Todo lo que ocurrió en la vida, todo lo que ocurrió en los años previos, Dios los usa como preparación para eso. Cuando David mata a Goliat, ¿usted recuerda? David mata a Goliat. Dios le dice: quiero que vayas y con una sola piedra mates a ese gigante. Famosa historia. La pregunta es: ¿por qué llevó 5? Bueno, por si las moscas, ¿no? Pero una fue suficiente. David tenía tan buena puntería que una fue suficiente. ¿Fue suerte? No, no fue suerte. Porque mientras David cuidaba las ovejas de su padre, solo, en el anonimato, porque nadie lo veía, salía David con su onda, así todo aburrido. Pero fue perfeccionando. Hasta que donde pone el ojo, claro, la piedra, no la bala, ¿no? Pone la piedra. Todo lo que ocurrió previamente fue preparación. Todo lo que ocurrió previamente fue preparación. ¿Sabes? Cuando te conectas con el propósito para el cual Dios te invita a vivir, cuando te conectas con las promesas que Él hace a tu vida, toda experiencia en tu propio caminar, en tu propia vida, toda experiencia es parte de tu preparación. Nada está de más. Quiero mostrarte algo que me pasó. Cuando empecé a caminar en el servicio y tomé malas decisiones en mi vida, porque las he tomado también, y tú sabes, cuando las malas decisiones se toman, la vida te pasa factura, porque así es. Y entonces la vida me pasa facturas y tengo que pagar las facturas. Veo mi vida en bancarrota, no solamente económica, veo mi vida en bancarrota emocional. Pierdo mis amigos, pierdo mi trabajo, pierdo mi entorno y siento que mi vida pierde sentido. Esto me pasó. Y siento que mi vida pierde norte, pierde horizonte, pierde razón de ser. Y en medio de toda esa confusión en la que estoy viviendo, una confusión existencial, llega un momento donde me encuentro con un pastor amigo. Estoy fuera del país. Le digo: estoy aquí, no sé si me puedes regalar un tiempo.
muy generosamente me dice, ok, vamos, tomamos un café, nos sentamos, él viene con su esposa y conversamos. ¿Y sabes lo que él me dice? Me dice, Francisco, yo sé que es doloroso lo que estás pasando, yo lo entiendo, pero déjame decirte algo, Francisco. Todo lo que te ha tocado vivir, Dios sabrá usarlo para bien. Porque un día, cuando veas la mano de Dios levantándote, vas a encontrarte con otras personas batallando las mismas cosas que tú has batallado. Y cuando vengan y vean lo que Dios hizo contigo, ellos entenderán que Dios es tan bueno que lo puede hacer con ellos. Ese es Dios. Ese es Dios. Y cuando yo veo la historia de nuestra comunidad y veo cómo han tenido pasados gloriosos y ahora enfrentan situaciones dolorosas, no es coincidencia que hayas venido a esta comunidad. Es porque Dios sabe y Él preparó de antemano. Aún nuestros fracasos, Él sabe usarlos para bien. Abrimos un grupo hace poco con Katy y estamos conversando con la gente del grupo. Y repentinamente este texto bíblico se convirtió casi en el texto clave. Romanos 8:28, texto de muchas conversaciones. Y mire lo que dice Romanos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, diga conmigo todas las cosas. Y quiero detenerme ahí un momento. Todas las cosas no solamente son tus éxitos. Todas las cosas también son tus fracasos. Todas las cosas no solamente son tus alegrías. Todas las cosas también incluyen tus lágrimas. Todas las cosas no solamente son los sueños hechos realidad. Todas las cosas también incluyen las decepciones de ver cómo sueños se rompen. Dios hace que todas las cosas, no solo tus aciertos, también tus errores. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Mira eso. Todas las cosas. Me encanta cuando otra traducción dice, Dios alinea todas las cosas para nuestro bien. ¿Sabes lo que es alinear? Él hace que todo cobre sentido. Cada cosa en tu vida, no solamente la que recuerdas con gratitud, sino la que de alguna manera dejó una herida con mucho dolor. Todas las cosas, Dios hace que operen para tu bien. Para tu bien. Pero no solamente tu bien, ojo con esto, sino para el bien. Mira lo que dice la siguiente parte. De aquellos que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios hace y garantiza. Mira, si tú me amas, más allá de tu imperfección, si tú me amas, si tú me permites hacer que las cosas operen para tu bien y respondan al propósito, yo me voy a encargar de eso. Ese es Dios. Entonces yo estoy batallando en medio de toda mi circunstancia y mi confusión, y Dios me recuerda esto. Y Dios me recuerda, hay propósito para tu vida. Hay propósito para tu casa. Hay propósito para la iglesia. Hay propósito para todos aquellos a quienes tú pastoreas. Y todos aquellos que me aman y son llamados según mi propósito, yo haré que toda su historia sea usada para bien. Alguien debería decir amén a eso. Dele un aplauso al Señor, porque ese es Dios. Te regalo 2 preguntas para cerrar este punto y entrar en el último. La primera es, ¿en qué cosas Dios te ha venido preparando a lo largo de tu vida? Mira hacia atrás y di, ok, veo este patrón. Es como si Dios estuviera trabajando, preparándome para eso. Constantemente. Alguien me dijo, yo no sé por qué en mi camino siempre me topo con gente conflictiva. Porque Dios te está preparando para trabajar con gente conflictiva. Ay, no, es que no puedo. Bueno, es que es exactamente eso.
Yo no sé por qué Dios siempre me puso en escenarios donde he tenido que... Es porque Dios te ha venido preparando para el momento en el que Él te ha llamado a cumplir su propósito. La segunda pregunta que te quiero regalar es una que tú le tienes que hacer a Dios. Ora conmigo un momento. Ora conmigo. Pon tu mano en el corazón por un momento. Y dile, Dios, di conmigo, Dios, ¿cómo puedo entender? Dile, ¿cómo puedo entender cómo tus propósitos y planes para mí se conectan con todo lo que he vivido y aprendido a lo largo de mis años? Ayúdame a entenderlo, porque en verdad lo necesito, en el nombre de Jesús. Y quiero cerrar este punto contándote algo personal. Yo estaba en el 3er grado de escuela. Yo estudié en una escuela fiscomisional, tú sabes, mitad fiscal y mitad de las misiones. Era una escuela para gente con mucha necesidad, con escasos recursos. Y yo estudié en esa escuela. Y en medio de todo ese estudio y todo el ambiente, desde siempre me sentí inclinado a conectar a la gente. Especialmente los que veía de alguna manera en la periferia, marginados. Y usted sabe, en esos años de escuela existía la rivalidad entre el A y el B. Yo no sé en su caso, pero en mi caso era así. Entre el A y el B, yo estudiaba en el B y un compañero del A viene a nuestro curso y todo el curso lo rechaza. Lo rechaza. Esa experiencia de vida a mí me marcó. Entonces resulta que en medio de eso, aunque yo no era cristiano, tenía temor de Dios, yo me acerco para abrazarlo, para conectarlo, para que se integre y de alguna manera eso protegió su corazón. Era un niño, 3er grado de escuela. 3er grado de escuela, no tenía más allá de 11, 12 años. Y veo cómo Dios usó eso para ayudarme a entender luego en el tiempo de que soy llamado a buscar a los perdidos. Podría contarte historias a través de las cuales Dios ha venido preparando, pero no tengo el tiempo. Lo último que te quiero decir es esto: lánzate. No solamente comiences desde el principio, no solamente medita en la preparación porque ya Dios te ha preparado, sino que lánzate. Tú puedes decidir, pero si no das el primer paso, nada va a pasar, nada va a suceder. A veces he escuchado esto con mucha frecuencia: hay que tener coraje para dar el primer paso. ¿Y qué pasa si no tengo coraje? No es tan sencillo. Y he meditado sobre ello, y justo esta semana estaba en una conferencia que no tiene nada que ver con la vida cristiana. Estaba en una conferencia que no tiene nada que ver con lo que hablamos de la fe. Y dicen esta frase que me hizo eco profundamente: el valor sigue a la acción, no es al revés. Porque a veces pienso de que tengo que tener valor para dar el primer paso, cuando en realidad no es así. A veces tengo que dar el primer paso para que el valor, el coraje, encuentre su espacio. Esos sacerdotes a los que Dios les dijo, vayan y crucen el río, y cuando pongan el pie en el agua, vean que el agua se abre, tuvieron que tener la confianza en Dios para dar el primer paso, aunque estén muertos de miedo. Damos el primer paso, aunque estoy muerto de miedo porque no sé lo que va a suceder. Como dijo alguien alguna vez, no supe que era fuerte, lo que significaba ser fuerte, hasta que lo fuerte fue lo único que tuve como opción. Esa es la realidad. Tu coraje viene del Espíritu Santo. Él habita en ti y Él pone el querer como el hacer, a pesar del temor. No es que cuando tenga el valor lo hago, no. Es que cuando lo haces es cuando tú empiezas a ver el respaldo de Dios. Hay una historia que a mí me fascina y es de Alejandro Magno. Y con esto voy a ir cerrando. Esta historia de Alejandro Magno cuenta en un plan de conquista donde tiene que viajar a través del mar. Llega, se desembarca, todo su ejército pisa tierra y él ordena: quemen las naves. Quemen las naves. Y mientras las naves están quemándose frente a los ojos del ejército, él dice lo siguiente:
Observad cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer. Ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares. Y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia otra vez. Nadie podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Así que debemos salir victoriosos de esta batalla. Porque solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible: en los barcos de nuestros enemigos. Eso es coraje. Eso es atreverse a dar el paso. Y cuando pienso un poco en este reto de comenzar, Moisés era tartamudo y Dios le dice: anda y habla con Faraón. Para eso te preparé. Dios, pero es que para eso te preparé. Y cuando dio el primer paso, lleno de miedo, porque estaba temeroso, la Biblia lo dice, empezó a ver que con cada encuentro, con cada paso, el coraje de Dios, el valor de Dios, el denuedo del Espíritu venía sobre su vida. Y cada paso era un paso de fe, lleno de convicción y de una autoridad y de un poder que no había conocido. Porque no es necesariamente tengo el valor y doy el primer paso. No, das el primer paso en obediencia, en fe, y luego ves el respaldo de Dios acompañándote en el camino. Por esa razón Dios le dijo a Josué: todo lugar que pisare la planta de tu pie, tienes que atreverte y da el primer paso. Y ahí estaba Pedro, temeroso, fluctuante, emocionalista en ocasiones, y Dios le da un escenario y le dice a 3,000 personas: levántate y predica. Yo, sí, tú. ¡Qué bárbaro! Pablo fundando la iglesia. ¿Sabes? Cuando estábamos en la pandemia y todo el mundo estaba en la casa, yo fui delante de Dios y le dije: Dios, ¿cómo podemos seguir evangelizando a pesar de estar encerrados? ¿Cómo podemos seguir haciendo la obra del ministerio a pesar de estar encerrado? Y esto me pasa a mí, yo no digo a ti, pero me pasa a mí. A veces uno de cristiano pasa tan rodeado de cristiano que ya no sabe cómo hablar con la gente no cristiana. ¿Te ha pasado? Y entonces yo estoy ahí temeroso, pero deseando hacer la obra del Señor, y empiezo una mesa redonda. Me involucro en un proyecto de John Maxwell para evangelizar gente. Y ahí estoy con todas las personas de esa mesa, 10 personas, todas inconversas, con sus propias filosofías de vida. Y estamos compartiendo. Abro la primera mesa y, oh sorpresa, todos entregan su vida al Señor. El primer paso. Los siguientes pasos fueron avanzando. Quiero mostrarles. Esto pasó esta semana anterior. Este día sábado, ni siquiera la semana anterior. Eso pasó este día sábado, en Quito. Este proyecto lo hemos seguido desarrollando y tenemos un equipo con el que estamos trabajando. Y en el mes que terminamos, casi 1,500 personas aquí en Ecuador, sus vidas se entregaron a Jesucristo a través del proyecto, en el equipo que estamos liderando. Fue el primer paso. Tú no tienes ni idea de todo lo que Dios quiere hacer con tu vida en ese negocio, en ese proyecto. El primer paso, cuando Dios nos dijo: usa la educación, dimos el primer paso, llenos de miedo. ¿Y cómo financiamos? ¿Y quién va a confiar en nosotros? No es perfecto, yo lo sé, pero estamos mejorando. Y ahí tenemos un equipo de maestras, 5 maestras, a quienes estamos generando una fuente de ingreso a través del proyecto. Y estamos viendo la mano de Dios porque se sumaron, porque entendieron el propósito. La pregunta que te hago es: ¿cuál es el paso que tienes que dar? Y cierro diciéndote esto. El inicio es el punto de mayor ataque. Por eso no quiere que comiences el enemigo. Por eso no quiere que comiences el enemigo. Porque entre más temprano te mate, más tranquilo estará. Entre más temprano te neutralice, menos se sentirá amenazado. Por eso quiso matar a Moisés apenas nació. No fue: ay, gracias a Dios que le salvamos la vida. No, fue preservación divina con un propósito al cual luego se conectó.
Por esa razón es que el enemigo, cuando vio que Jesús venía a salvar a la humanidad, lo quiso matar desde pequeño. Porque entre más temprano pueda matar el sueño, para que no comience, más tranquilo estaría. Pero Dios te dio un propósito. Y tú tienes que aprender a caminar en ese propósito. Ponte de pie conmigo un instante. Quiero que veas esto. El Salmo 27, verso 3. Aunque un ejército que sea poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Yo leí eso y yo dije, Dios, yo quisiera tener eso en mi vida. ¿Cómo lo hago? Un ejército. ¿De dónde sale esa confianza? Los versículos anteriores, mira lo que dice. El Señor es mi luz. Él es mi salvación. ¿Por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza. Él me protege del peligro. ¿Por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan, y ahí puedes pensar en todo lo que se opone a tus proyectos que Dios te da. Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y mis adversarios me ataquen, ellos tropezarán y ellos caerán. Y el apóstol Pablo decía, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Si Dios, mira lo que dice, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios está contigo, nada ni nadie contra ti. Asegúrate nada más que Dios esté contigo. No te equivoques. No es Dios, vienes conmigo en el proyecto que yo tengo, porque Dios no es Él no es tu empleado al que contratas. Es Señor, tú tienes un plan y un propósito, entonces yo camino en ese plan y ese propósito porque ahí es donde tú estás. Y si Dios está conmigo, nada impedirá que ese propósito se cumpla. ¿Hay alguien que esté escuchando lo que estoy diciendo?